Bueno, estamos de vuelta ya con el segundo episodio de Metalocuencia. Estamos de nuevo con Ciro y Dani. Este espacio de Metalocuencia es un espacio para conversar no de metal, sino desde el metal, porque el metal es cultura. Hoy vamos a hablar de la evolución de una banda como un organismo vivo, porque la banda no es algo estático, es algo vivo y en constante evolución a través de los años, a través de los discos y a través sobre todo de los integrantes. Una banda deja de ser esa banda en algún punto. Hoy vamos a hablar un poco de eso con Ciro y Dani. ¿Cómo están, chiquillos? Pura vida, ¿todo bien, Ciro? Hola, hola. Pues bien, bien, en realidad, arrancando el año un poco desperezado, pero intentando hacerlo de la forma más feliz, lo cual espero también para la gente que vea este podcast. Excelente. Dani, hoy te vas a quedar hasta el final. Pura vida, todo bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches a todas las personas que nos están viendo, dependiendo de la hora en que nos ven. Y bueno, disculparme, aprovechar el espacio para disculparme por lo sucedido en el episodio anterior, ¿verdad? Tuve problemas de conexión, pero ya, como nos pregunta Ale, hoy sí me voy a quedar hasta el final, si todo sale bien. Excelente, excelente, sí, porque ahí le pusieron, que ahí le preguntaron, Dani, ¿se va a quedar todo el episodio hoy, man? Así que sí, man. Hoy voy a Excelente, cansar, entonces, hoy voy a cansar. excelente. Maes, ¿cuándo una banda deja de ser la banda? Esa es la pregunta de hoy, porque es que la banda está en constante evolución. Ciro, vos qué pensás de este tema, o sea, es un tema súper interesante, la verdad, esos procesos, esa evolución constante de la banda. Bueno, yo creo que lo primero que hay que ver es que una banda en sí cumple un papel de forma de organización básica. Es como una familia o como un matrimonio. O sea, si vos has sido músico y has estado en una banda, sabes que vas a tener problemas internos, que a veces va a haber luna de miel, van a haber pleitos, van a haber cosas. Y entonces, conforme se va avanzando y se va madurando y van madurando las personas dentro de la relación, pues se va consolidando la banda. Y esto a su vez hace que cambien las sinergias internas de la banda y por consiguiente cambia también la banda como tal, por lo menos mm, su mística, Esencia. no sabría decirlo, su esencia. Y habría que ver si esto también se refleja en la música, que al final es lo que les une. No sé, ¿cómo lo ves vos, Dani? Sí, definitivamente es un fenómeno que se da en todas las bandas. Es una evolución, a veces lógica y a veces no, porque se puede dar para bien, se puede dar para mal, pero independientemente cómo se dé, es el camino que las bandas van tomando. Y no solo, digamos, a nivel de integrantes, sino que también hay agentes externos, Uh -huh. llámese globalización, llámese redes sociales, que van haciendo que esas bandas también vayan evolucionando y caminando hacia una dirección, ¿verdad? Que a veces no es la que los mismos integrantes se proponen, a veces los integrantes se proponen ir en una dirección y es el entorno el que los lleva a otra. Y Uh eso a -huh. veces es bueno y a veces no, porque todo depende en el momento en que esa banda se encuentre ante ese tipo de situaciones y de factores externos que también pues pueden llegar a variar el camino de la banda. Sí, mira, y yo creo que algo interesante ahí, pues nosotros tres que hemos tenido la oportunidad de estar en distintos proyectos musicales también, es que algo que es muy complejo es que están los objetivos de la banda, pero también están los objetivos individuales de cada uno de los miembros de la banda. Y lograr alinear eso es complicado, es complejo y a veces es como arriar gatos por la avenida central. Uh -huh. Sí, sí, eso es súper importante y quiero contar sobre una canción en especial, una canción de Sauron, cuando Narcy Lara quiso hacerle una canción a sus compañeros de banda, porque él le hizo una canción en homenaje a ellos por todo lo aportado a la banda, esa canción esa canción se llama Magia y es precisamente lo que se hace, ¿verdad? Para que una banda funcione de esa forma, como lo dice Ale, ¿verdad? Tanto por intereses personales y por intereses colectivos, debe existir la magia. Si no existe la magia, algo no va a salir bien, ¿verdad? Uh -huh.
Sí, tiene que haber una química y eso uno se da cuenta. De hecho, la primera vez que yo toqué con Nautilus, recuerdo que lo que habíamos hablado en aquella, voy a decir famosa, pero creo que famosa es una palabra muy grande, en aquel famoso desayuno en San José, Tavo lo que dijo fue, hagamos un ensayo como para ver la química antes de componer, antes de hacer cualquier cosa, y de hecho hicimos un ensayo y cantamos. ¿Qué fue lo que tocamos, Dani? Tocamos Corazón de Heavy Metal, Como eh, tres covers, creo que tocamos, creo que como tres tres covers, covers, y, sí. y vos sentís esa química. Eso es algo que, a ver, como músico profesional vos puedes tocar y tenés que tocar con quien sea, independientemente de, o sea, en una orquesta o algo así, es un tema profesional. En las bandas, y yo voy a decir en las bandas de rock y de metal, no sé, en Nautilus, pues, que es como la experiencia que yo tengo, tiene que haber Tocamos, una química. tocamos una versión prematura de Barba Negra en ese ensayo, ya me acordé. Tocamos ¿No te una palio barba negra. Sí, Ajá, entonces, perdona que te interrumpa, seguí. tranquilo. Entonces, esa química y a donde vos ves que se siente, yo creo que es muy parecido a cuando encontrás un mejor amigo o cuando te enamoras o algo así. Son cosas que no se pueden emular. O sea, por profesional que vos seas, no puedes emular esa vibra y eso va a impactar en la banda. Pero también tiene sus cosas, porque voy a nombrar dos individuos para la historia de la música que no necesariamente eran músicos. Gene Hutton, el novio de Freddie Mercury, y la famosísima Yoko Ono. Jim Hutton es un Yoko Ono de alguna manera, nada más que a Yoko voy a decir que se la castiga un poco más, porque por lo menos Jim Hutton tuvo la prudencia de nunca cantar. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con lo que decía Dani. Igual, si estamos hablando de la banda como una criatura viviente, creo que la criatura elemental de la vida es la célula, y la célula está contenida dentro de su membrana. Acuérdense en el COVID que había que lavar todo y había que lavarse las manos con jabón. La glicerina del jabón rompe el tejido de la membrana y por consiguiente mata al microorganismo. Cuando se quiere meter a la fuerza un elemento externo a algo donde no cabe, pues la química empieza a romperse. Lo vemos con productores, lo vemos con tal vez músicos que no necesariamente encajan dentro de esa química. Y también hay casos de bandas que desde el principio son productos excelentes. Voy a poner el caso de Europa. Europa a mí me encanta, Final Countdown es un piezón. Creo que todo el mundo opina lo mismo. Bueno, a mí me encanta, pero fue como un Backstreet Boys del metal, ¿verdad? Del glam rock en esa época. Se buscaron los músicos por productoras, todo se hizo desde ahí. Y no sé si tuvo esa época, Dani, que es una enciclopedia, me puede corregir. No sé si tuvieron esa época de conversar, de ver qué funcionaba, de ponerse en la tarea de buscar músicos hasta que uno calce. Es más, te digo, hay veces, y esto es una opinión personal, yo prefiero un músico que me caiga bien, que podamos conversar, que nos llevemos tuanis, que un auténtico MIDI que te toca así todo al pelo como vos se lo escribís en la partitura, pero que no te transmite y que no aporta con sus ideas. Incluso, y esto es un tema que no viene al caso, en la puesta en escena. Yo una de las cosas que más valoro es la puesta en escena. Y si tenés estos músicos que son impecables, pero son como poner una pieza de utilería y poner un MIDI atrás, porque tocan perfecto, pero vos no sentís que te están transmitiendo. Estamos hablando de cosas muy subjetivas, que es como la etapa más embrionaria, más fundamental, ahora que decías palio, más arcaica y más salvaje del origen de una banda como célula viviente. Y creo que eso no se puede emular antes de pasar al cómo va a ir cumpliendo ese ciclo de vida. Y hay todo un proceso, ¿verdad? Para la formación de una banda. Tal vez el punto de arranque son los fundadores, ¿verdad? Y ahí uno arranca con un primer punto, ¿verdad? Que es como cuánto define el fundador a la banda. El fundador la define para siempre, porque, por ejemplo, hay bandas que están demasiado ligadas al fundador. Si el fundador se va, se desarma eso. Y hay bandas que se han quedado sin el fundador y que han agarrado como su propio proceso. Incluso, por ejemplo, uno ve la época de Dio en Black Sabbath, por ejemplo, o pasó con Judas Priest, pasó con Iron Maiden.
Ese es un primer bloque de la construcción de la banda. Luego están también los nuevos integrantes, cuando la gente empieza a entrar y a salir y qué es lo que aporta cada uno. Nuevos integrantes como Yoko Ono. Hay integrantes que son como Yoko Ono y hay integrantes Hay que aportan integrantes y hay mucho. desintegrantes. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en el caso de mi ex banda, de Wings of Destiny, recuerdo cuando para el segundo disco entró un bajista nuevo que le gustaba mucho, así como la nota muy pesada, y Kings of Terror, el segundo disco, mucho de lo pesado de esa pieza, yo siempre he sentido que el bajista que teníamos lo jaló un poco hacia eso, y fue algo muy valioso. Claro. Bueno, Sí, Dani, adelante. gracias. Todo ese tipo de situaciones que se dan, y retomando un poquito el tema de que si es tan necesario las ideas que tiene un fundador, porque por ejemplo bandas como Deep Purple, que fueron fundadas por Ritchie Blackmore, cualquiera diría una banda tan emblemática como Deep Purple sin Ritchie Blackmore no funcionaría. Y Ritchie Blackmore la dejó hace muchísimos años, a tal punto que, bueno, ya Steve Morse no es el guitarrista de Deep Purple, pero Steve Morse prácticamente fue más tiempo guitarrista de Deep Purple que su mismo fundador, Ritchie Blackmore. Y eso nunca le quitó la esencia a Deep Purple. Siempre llegaron integrantes aportando lo que sabían, aportando lo que querían, pero siempre era Deep Purple, ¿verdad? No era otra banda, a pesar de que el miembro fundador, que en este caso fue Ritchie Blackmore, ya no se encontraba en la banda. ¿Y por qué no se encontraba en la banda? Porque quiso seguir también sus intereses personales, vio que no calzaban con los intereses colectivos y no sacrifica el nombre de una banda. Es decir, él no llega y dice, esta es mi banda, se van ustedes. Simplemente él dice, mira, el del problema soy yo, el del capricho soy yo, básicamente porque no era un problema, él sencillamente quería hacer otro tipo de música que él sabía que no calzaba en Deep Purple. Entonces él dice, no, es que yo quiero hacer esto y esto y eso, entonces mejor me hago otra banda, ustedes continúen. Y eso me parece también súper sano, me parece Claro. muy sano, porque permite que la banda tenga esa evolución en la que va encaminada. Y también da a entender que si bien es cierto, el miembro fundador es muy importante, no precisamente porque hay sus excepciones, no precisamente la banda tiene que desaparecer si ese miembro se va. No, y ya le paso la palabra a Ciro, que fijo tiene un montón de cosas que decir también, pero eso me recuerda como a las instituciones, y es que la banda en cierto sentido es como una institución, y uno dice que las instituciones trascienden a la gente, es decir, pasan las personas por la institución, pero la institución continúa, y Claro. eso es lo que uno puede ver en muchos casos. Hay veces que la banda se muere, pero en principio debería de tener la capacidad de seguir si la gente que entra es buena también. Sí, creo que me encanta lo que acabas de decir, porque las instituciones que son igual, pues de alguna manera son organismos vivientes sociales, y creo que el ánima de esos organismos vivientes sociales son su ideología, lo que Dani llama su esencia, o podríamos decir mística, no sé, eso hay que sentarse a escribirlo bien, A pero definirlo. a definirlo bien. Voy a hablar de el movimiento del metal, que tal vez tiene más delimitada su ideología, si es que existe tal cosa como una ideología del metal. Puede ser controversial, pero creo que la historia nos da la autoridad para poder decir esto, que es el black metal. El black metal, específicamente el movimiento noruego de los 90 del Inner Circle. Y estoy hablando específicamente de una banda que se llama Mayhem. No voy a decir que ninguno de los presentes concuerde o no con la ideología como tal, pero sí voy a decir que esa ideología, sea al espectador le puede gustar o no, estaba lo suficientemente demarcada y construida como para poder recoger esa estafeta, recoger ese testigo y continuar con el proyecto, porque Mayhem, de hecho, no tiene ninguno de sus miembros originales, si no me equivoco. O sea, Mayhem continúa con su trabajo, incluso después de un parón ocasionado de la forma más catastrófica que se puede imaginar en una banda, ¿de acuerdo? Y esto lo ves en el caso del metal, tal vez son casos muy anecdóticos como ¿de acuerdo? Pero creo que hay principios muy puntuales que pueden hacer que las cosas se muevan, que sean esto, y esto es creo que lo más hermoso, y es tal vez de alguna forma la dimensión más noble del concepto de institución. Esto que estamos haciendo es más grande que yo.
esto que estamos haciendo todos es más importante que yo y que mi ego. Qué importante eso que señalaba también Dani, porque veamos, por ejemplo, a Kay Hansen. Él prácticamente inventa el power metal, por eso le dicen el padrino del power metal, funda Helloween, creo que la banda icónica y clásica del power metal, ahí está. Y luego, cuando las cosas cambian un poco, él se retira, funda Gamma Ray, otro monstruo del metal, ¿verdad? Quiero añadir algo dele, dele. Ciro. Kai Hansen, cuando abandona Halloween, no solamente se va, sino que él mismo se encargó de buscar su propio reemplazo y decirle a Halloween, yo me voy, pero aquí está este muchacho es Roland Grappow, que fue el guitarrista de Halloween durante los 90s, o sea, tuvo la madurez suficiente para decir, me retiro, tengo otros intereses, pero no me voy solo por irme, les dejo su reemplazo también. Vean que entonces en esto estamos viendo una cuestión, dicen los científicos sociales que no existe tal cosa como la naturaleza humana, pero sin embargo, cuando se habla de la civilización humana y empezamos a ver cuándo empezó la civilización humana, con la historia y la invención de la letra escrita, y hay una antropóloga que no me acuerdo nunca el nombre cuando voy a hablar de esto, que ella dice que ella data el origen de la civilización humana con un fémur roto y que se volvió a soldar. Y esto es bellísimo porque estamos hablando de que era un tipo adulto que su valor en el neolítico, ¿sí? Era que era un cazador. ¿Por qué? Porque le trae alimento a la comunidad. Cuando este tipo se quiebra el fémur, imagínate quebrarte el fémur en el neolítico, no hay acetaminofén en el neolítico, o sea, es una cosa violentísima. Y el grupo lo cuidó y este tipo le soldó el fémur y pudo seguir adelante. O sea, se cuidaban adultos mayores. El hecho de que los bebés tengan la mollerita y todo esto habla de que la criatura humana sí o sí debe ser colectiva. Incluso cuando vemos, por ejemplo, ahora que está muy de moda el tema del individualismo y se nos ha vendido la idea de que el individualismo es como un valor. De hecho, yo podría contrarrestar eso porque si ponemos a Adam Smith en La riqueza de las naciones, él dice, bueno, el primer principio es el individuo que produce. Y luego John Maynard Keynes el autor de la doctrina económica del New Deal de Roosevelt, que saca a los Estados Unidos de la crisis del 29, dice, no existe un individuo humano, porque el ser humano crece, depende de la comunidad para existir, depende del colectivo para existir y por consiguiente no existe como tal. Si usted agarra un bebé humano y lo deja en el bosque, ese bebé humano, si no se lo come algún bicho o si lo cría, por ejemplo, le va bien como a Mowgli y lo cría una mamá loba, pues va a ser culturalmente un lobo. Genéticamente es un humano, pero no es un humano a nivel cultural. Y esto va muy de la mano con lo que dice Dani, o sea, y creo que es una de las cosas que estas lindas anécdotas del metal aportan a la cultura humana. Esto que estamos haciendo es más importante que yo. Esto que estamos haciendo tiene que seguir adelante. Incluso eso de que él fue y buscó un reemplazo para él mismo. Imagínense el compromiso que tenía este tipo y la fe que tenía con este proyecto. Y eso lamentablemente también voy a hablar de un pequeño tema ahí. Yo no sé si ustedes han visto que hay una relación entre el pH del cuerpo y la aparición de tumores y de formas de cáncer. Eso todavía se está estudiando y bueno, yo no soy médico, obviamente, entonces, pero cuando las células de todo el cuerpo trabajan juntas, todas tienen unas instrucciones y todas saben qué hacer, como individuos, ahí tú, pero en colectivo, porque solas no pueden obtener el alimento para sustentarse, son todas juntas. Cuando el pH del cuerpo cambia, algunas células para sobrevivir ya no tienen la capacidad, porque la acidez del cuerpo cambia, no tienen la capacidad de sintetizar oxígeno, sino que sintetizan glucosa y entonces mutan para sintetizar glucosa. Cuando estas células mutan, resulta que empiezan a hacer lo que hacen las células, empiezan a reproducirse y ahí aparecen cuerpos que no tienen el mismo ADN que el cuerpo que es el anfitrión. ¿De acuerdo? Son tejidos cancerógenos. Cuando un músico, y ninguno de nosotros está vacunado contra esto, ninguno. Cuando un músico, un integrante de una banda, muta sus intereses y pone el interés individual por encima del interés colectivo de la banda, corre el riesgo de convertirse en el cáncer del cuerpo. Y ahí es donde hay que aprender también a decir, tal vez yo amo tanto este proyecto que tengo dos sopas. O me lo dejo para mí y lo mato
porque yo soy el cáncer. O, bueno, chicos, ojalá que les vaya muy bien. ¿Cómo el qué? O lo estirpo. O me autoextirpo y continúo buscando una banda que me dé la glucosa que necesito para seguir con mi pH altísimo, ¿verdad? Entonces, el ego es un enemigo de la, insisto, naturaleza humana que no sabemos si existe. Disculpen que yo siempre me extiendo con unas metáforas rarísimas, pero es que... Excelente, excelente. Así soy. Igual es, ahora, complejo, y también coincido en que dentro de todo esto, digamos, uno de los ingredientes principales, pues precisamente es el ego. Parece mentira, pero es uno de los ingredientes que está presente en la mayoría de las bandas, de mucha más manera en unas y de mucha menos manera en otras, y lo mismo con los integrantes, ¿verdad? Ya todos sabemos qué pasa cuando hay choque de egos, cuando hay dos miembros que están luchando por ser protagonistas uno del otro y no se dan cuenta que cada uno puede tener también su parte en el protagonismo y que ninguno le va a restar al otro pues parte de lo que son, pero es algo con lo que hay que aprender a jugar también, porque el ego es uno de los ingredientes que siempre va a estar, y no es algo de los músicos, es algo de los artistas. El ego está presente en los artistas en cualquiera de las ramas, llámese pintura, llámese literatura, fotografía, lo que sea. Siempre hay una dosis de ego, que de igual manera no sabemos si existe o no existe, pero así lo queremos llamar, dentro de los artistas, ¿verdad? Y eso es lo que lleva también a ciertas evoluciones o a ciertas involuciones, inclusive. En los cantantes es terrible. En los cantantes es terrible porque somos unas divas todos. En el fondo, es más, el que canta tarro es igual de diva que yo. No, yo siento, y eso que vos decís del ego es muy cierto, y es que además, yo siempre digo, o sea, en la música, más en los niveles iniciales, obviamente ya para los cantantes mundialmente conocidos, bandas mundialmente conocidas, la cosa cambia, pero al principio, pucha, uno toca por los aplausos prácticamente, y siempre digo que hay que tener algo de ego para querer tocar para que te aplaudan. Entonces, pues creo que es algo que todos los músicos tienen y es un problema, algo que hay que saber controlar y manejar, porque uno nunca dice le dio ego, uno dice se le subió el ego, porque el ego siempre está, hay un nivel sano de ego y el problema es cuando se sube. Pero es que ese punto que menciona Ali, ese ejemplo es súper interesantísimo, porque eso nos divide el ego en dos partes. Una cosa es, digamos, es esa adrenalina y esa dopamina que uno libera cuando está en el escenario, cuando ve a la gente cantar las canciones y todo eso, y entonces uno llega a sentirse como muy poderoso, podríamos decir, tengo el ego alto, me están aplaudiendo, están cantando mis canciones, lo que sea, pero también está el ego cuando usted está compartiendo con sus compañeros, y usted dice, no, es que esto se hace de esta o esta forma porque yo soy mejor que usted, o así. Creo que hay una diferencia en los egos en esa parte, ¿verdad? Creo que el del escenario, el que mencionaba Ale, el del escenario, el de los aplausos, creo que ese es el ego sano, digamos, es la parte positiva que además siempre tiene que estar en el artista porque lo motiva. Los aplausos es el resultado del buen trabajo, ¿verdad? Y creo que ese ego, para que no se confunda, creo que ese ego es el bueno, es el sano, es el que todos deberíamos experimentar, pero luego hay otro ego que sí, ya ese es como el más, no quiero usar la palabra, pero voy a tener que usarla porque no encuentro sinónimo, es el ego más tóxico, digamos, cuando ya se trata como de pisotear al compañero o qué sé yo, ¿verdad? Ahí creo que me vienen dos cosas a la mente. La primera es Metallica. Qué interesante porque todos sabemos, y el que alguna vez vio ese documental, Metallica tuvo que ir a terapia de grupo y todo, porque sí, es cierto, pero vean qué importante, cuando usted escucha todos los discos de Metallica, y usted puede hablar todo lo que le dé la gana, de que Lars Ulrich, y de lo que usted quiera, usted puede hablar toda la papaya que usted quiera, pero Metallica es Metallica, y eso nunca se lo va a quitar a nadie, y Lars Ulrich es el baterista Metallica, y lo dice hasta Lobo Estepario. El punto al que voy es aún teniendo los egos del tamaño que tenían esos tipos, porque fueron demasiado poderosos y demasiado famosos para la edad que tenían, eso es otra cosa, la forma de componer siempre dejó que la música fuera lo principal. La canción siempre está por encima de cada uno.
sea, del individualismo. Y yo creo que esa es una cosa, una enseñanza interesantísima. Ellos no estaban tal vez conscientes. Ya más viejos les preguntan y ellos mismos se ríen y dicen, sí, había como un machismo así, como que nos violentábamos feísimo entre nosotros y por eso todos queríamos hacer lo mejor posible, lo más rápido, lo más técnico, tal. Eso se podría contradecir el tema técnico, pero el punto está en que Metallica de alguna manera siempre tuvo, a la vez que tenía ese ego, siempre tuvo un equilibrio musical y una sinergia muy interesante. Ahora, lo otro que quería decir, bueno, y a la vez la forma de componer de Metallica creo que es una lección de humildad a lo interno de una banda. Por eso que te digo, ninguna parte le roba el protagonismo a otra. Cuando hay un solo, obviamente no va a estar el cantante cantando sobre el solo o la batería dándole a lo más. Cuando hay un solo de batería, pues bajamos todos un poquito más sencillo. Cuando está el cantante, pues es el cantante. Y así que la canción respire, porque si no es tan denso que no podés, sobre todo en la era de TikTok. El escucha necesita tener un orden para escuchar las cosas. Creo que a la hora de componer eso hay que tomarlo en cuenta. Lo otro que iba a decir es lo siguiente. Yo no sé si esto aplica en bandas de mujeres, porque nosotros somos 3 hombres y entonces no tenemos la experiencia de bandas de mujeres. Así, bandas íntegramente de mujeres. Pero a mí me gusta mucho ver experimentos sociales. Es una cosa que me encanta. Y resulta que una vez hicieron unos experimentos sobre la testosterona. Y resulta que cuando tienen un muchacho ahí, tienen 3 muchachos en un salón y les dicen la indicación, dibuje un pato en una hoja, todos dibujan el patillo, libres, tranquilos, ¿verdad? Luego entra una muchacha hegemónicamente muy atractiva y les repiten la orden, dibuje un pato. Ahí salieron los Miguel Ángel, los Leonardo da Vinci, los Donatello, todos los genios de la pictórica de los patos del mundo. De alguna manera la testosterona, usted puede, yo no sé si nosotros podemos escoger cómo emplearla, creo que va un poco del condicionamiento social, de la crianza incluso, pero la testosterona impulsó a estos tipos a hacer cosas bastante más hermosas, más bellas, y para ser notados por la chavala. La testosterona de alguna manera creo que socialmente la tenemos muy involucrada con el tema de ser más violento, más competitivo, tal. Y de alguna manera es cierto. Pero, por ejemplo, también te inspira a hacer cosas que pueden ser nobles y hermosas. Entonces, yo no sé si la testosterona sería la molécula del ego, ahí nos tiene que corregir ya, ahí sí un médico y un psiquiatra, ¿de acuerdo? Pero es que no se puede hablar de Metallica sin hablar de testosterona y de jeans sucios, es una cosa necesaria. Entonces, sería interesantísimo en algún momento ver si en alguna banda de puras chavalas esto se repite igual, porque yo me imagino que el ego funciona distinto en esas dinámicas. Ego siempre va a haber, pues Claro, somos una pero habría especie, que ver pero habría que ver si se cómo se manifiesta mueve. igual o cómo se mueve, exacto. Bueno, Sí. eso es muy interesante porque responde también al nombre de este capítulo, una banda como un organismo vivo. Es muy probable que de 50 bandas donde solo hay chavalas, pues las 50 tengan 50 direcciones diferentes Claro. porque son orgánicas, porque son vivas y habrán unas que responden a unos impulsos, otras que responden a otros impulsos y ténganlo por seguro que en todo el mundo debe haber una variedad increíble de comportamientos, bueno, tanto de bandas de miembros masculinos también como de chavalas, ¿verdad? Y mixes. Creo que, bueno, ahí siempre hay que hacer 2 salvedades. La primera, no quiero ser un biologicista empedernido. Creo que obviamente hay procesos de socialización distinta para los niños y las niñas y eso hace que hayan rasgos de Afecta, por personalidad supuesto. distinta, obviamente. Y lo otro, qué importante lo que decía Dani, cuando uno habla de hombres y mujeres, estamos hablando de cientos de miles de millones de individuos, no podemos meter a todo el mundo en el mismo saco. Entonces hay una serie como de filtros de sociales, éticos, espirituales, plásticos y demás, que tendrían que ver cómo se desarrolla esa sinergia. Me aparezco a Laura Fernández aquí, yo, que todos estos señores, bueno, ya, perdón. Sí, algo vacilón también, digamos, cuando uno piensa en bandas es otro punto importante, porque los miembros van cambiando y uno dice, bueno, esta banda todavía es la banda que a mí me gustaba. ¿En qué momento una banda deja de ser la banda? Hablábamos un poco como que la banda es como una institución que sobrevive, pero ¿qué pasa cuando también se van caras muy reconocibles que le daban mucho sentido a la banda? Y yo ahí, digamos, uno de los casos más
particulares, o hay dos que son como similares, uno un poquito más tóxico que otro sería Mago de Oz y Rhapsody, son dos que pienso yo inmediatamente. Y yo aquí tenía apuntado para el episodio de hoy hablar del barco de Teseo, y Dani me dijo, ¿qué es esa vara del barco de Teseo? Y yo dije, en el episodio lo explico. La vara es esta, el barco de Teseo es un ejercicio filosófico, no sé si Ciro lo conoce, ¿vos lo has escuchado? Que básicamente dicen, ok, el barco de Teseo está hecho de 100 tablas, el barco son 100 tablas, y a lo largo del tiempo las tablas se van pudriendo y van cambiando la tabla mala por una tabla nueva, y luego se pudre otra, la cambian y la ponen por otra, y entonces eventualmente las 100 tablas que componen el barco son cambiadas, y la pregunta es, ¿sigue el barco de Teseo siendo el barco de Teseo o es algo distinto? Y el otro cambio adicional que dicen, ¿qué pasa si con las tablas que voy quitando voy armando otro barco? Entonces queda un barco con las tablas nuevas y luego me queda otro barco completo con las tablas viejas. ¿Cuál de los dos es el barco de Teseo? ¿Verdad? Y es un ejercicio filosófico sobre, diría yo, la metafísica de la identidad, Ciro, o estoy equivocándome ahí, no sé, es como un poco, ¿qué es el ser? ¿Hasta qué punto uno es o deja de ser lo que era? Es un poco eso, y por ejemplo en Mago de Oz tenemos un caso muy particular, incluso porque tenemos el Mago de Oz nuevo, entre comillas, o el Mago de Oz original, digamos, entre comillas, que es el que todavía tiene Chus, que es el que todavía tiene a Moja, y tenemos cabrones que tiene a, si no me equivoco, son 3 integrantes, a José, a Carlitos y a Frank, voy a decir. Y a Salva, que fue el bajista. Okay. Y a Salva. Entonces, 4 por un lado, 2 por otro lado, los 2 que están por el otro lado sostienen el nombre original, los 4 por el otro lado, lo que tocan son las canciones viejas de Mago, ¿y cuál de los 2 es el verdadero Mago? Bueno, para comenzar, digamos, este tema, yo considero, y creo que esto tenemos que responderlo todos desde el punto de vista más personal, yo considero que la banda sigue siendo la banda, sigue siendo la misma banda, conserva su nombre, conserva su origen, pues conservará su esencia o no, eso ya dependerá de la dirección musical que se le haya querido dar, pero para mí lo más importante es que tal vez esa banda sigue siendo la misma, pero tal vez deja de ser la que a mí me gusta o la que a mí me gustaba. Y eso es algo que no va a cambiar ni la dirección de la banda, ni va a cambiar el gusto musical de la persona. Lo hablo así en primera persona porque me pongo como ejemplo, pero ha pasado muchas veces que una banda llega y tiene su alineación estrella y usted la adora y usted dice, esta es mi banda, y pasan cosas y ya luego usted dice, sigue siendo la misma banda, ok, con integrantes nuevos, pero ya no es la banda que a mí me gusta, no es la banda de la cual yo me encanté, o cosillas así. Y de hecho, te interrumpo un toquecito nada más, que eso es lo que nos pasaba a nosotros en mi otra ex banda, Diablos, que era el tributo a Mago. Nosotros siempre decíamos, a nosotros lo que nos gusta mucho es el Mago viejo, el Mago de José, el Mago de Quisquilla, etcétera, y ese es el Mago que nosotros, en el momento que banda de covers, es el Mago que nosotros queremos tocar. Y la posición nuestra nunca fue, por ejemplo, negar el nuevo Mago. Nosotros decimos, bien por Mago y que siga, solo que nosotros, el Mago con el que nos sentimos más identificados es el Mago viejito, que es el que nosotros queremos disfrutar nosotros. Creo que tengo dos posiciones, pero primero que termine Dani el punto de él. No, era básicamente eso, que si bien es cierto, la banda sigue siendo pues la misma. Yo me considero José Lover, entonces también me dejó de gustar Mago cuando se fue José. Es eso, o sea, ese es el punto. Tal vez ya llega uno en que no es la banda que a mí me gustaba y le guardo cariño a cierta alineación, a ciertos discos, a ciertos integrantes que en su momento, bueno, hicieron mis tardes, hicieron mis noches, hicieron mis mañanas, pero la banda sigue, o sea, la banda sigue. Y los motivos no precisamente tienen que ser, o sea, los motivos de la ruptura de la banda no precisamente tienen que ser por un choque de egos. Hay rupturas por el fallecimiento de algún integrante, hay rupturas por la enfermedad de algún integrante, lo cual ya no le permite continuar en la música. Hay muchas cosas que es a lo que venimos hablando desde el principio, que son factores externos que cambian la dirección de la banda. Y al final de cuentas, quienes los repercutimos somos nosotros, los fans, ¿verdad? Porque ya nos va a llegar material nuevo, nos va a llegar música nueva y tal vez digamos,
ya esto no es lo mismo, ya esto no me gusta, Uh-huh. y así. Yo creo que desde ahí, o juntando un poco lo que ustedes dicen, creo que hay dos perspectivas que no necesariamente son antagónicas, pero de alguna manera son contrarias. Ontológicamente, una banda o sea, una banda existe y sigue siendo. El problema está en que si lo vemos desde un esencialismo personal, una banda deja de ser cuando cambia a sus miembros. Por ejemplo, hay proyectos musicales, en este momento no recuerdo alguno puntual, Dani, que es una enciclopedia, debe manejar alguno, en donde dicen, gente, no podemos seguir, murió tal compa, y éramos nosotros 3 o éramos nosotros 4 sin él. Habrá otra que diga, yo creo que él hubiera querido que siguiéramos. Children, hay dos ejemplos claros. Children of Bottom, que cuando Alex muere, la banda muere, y la banda colombiana Kraken. Elkin, el cantante, muere, pero uno de los deseos de Elkin fue, si yo muero, por favor que la banda continúe. Y ahora hay una cantante que no recuerdo el nombre, y Kraken funciona como una banda, ya no hacen música nueva, sino que lo que están haciendo es cumpliendo el deseo que tenía Elkin, de que la banda... Mantener el legado. Ok, mantener el legado. Y la otra visión que no es necesariamente... Linkin Park. La otra versión que no es necesariamente contraria sería el tema del institucionalismo. Ahora que estamos hablando de las instituciones, ¿hasta dónde podemos decir institución? Creo que Mago de Oz califica como una institución en el sentido de que casi es como una orquesta, una big band, una orquesta de salsa, entran y salen músicos a sueldo, pero la banda va a continuar. Y eso tiene mucho que ver con, y el episodio anterior hablábamos de la propiedad privada sobre ciertas cosas, sobre las tecnologías, y estamos hablando de la propiedad privada sobre una banda. Entonces, cuando la banda es más una institución, puedes cambiar a todos los miembros que quieras, menos al dueño del medio de producción, y la banda va a continuar porque la esencia de la banda como tal, en realidad tal vez se disolvió más en el acuerdo institucional. Y quiero hablar de un caso puntual que no sé hasta dónde tiene que ver con esto, pero recientemente salió. ¿Se acuerdan de C.P. Third, el primer cantante de Dragon Force? Como vocalista hay una cuestión, y por eso somos unas divas. Creo que la voz del vocalista es una de las cosas más características que tiene una banda. No lo digo por ego propio, sino porque es una realidad, es una de las cosas complicadas de emular. Tienes dos sopas y se muere el cantante. Buscas uno que cante igual o uno que cante completamente distinto. Nunca habrá el que cante igual. A un buen guitarro o a un buen batero lo cambias por otro que toque las líneas y se fue. Con la misma guitarra, y siempre va a haber una diferencia, pero el oído humano, creo que la voz es una de las cosas más sensibles, porque llevamos millones de años escuchándonos. Pero sí, Peter, que recientemente reapareció, hizo un cover de las piezas viejas de Dragon Force. Te puedo decir que su técnica como vocalista, yo no soy vocalista con la técnica más saludable del mundo, pero su técnica como vocalista no necesariamente era la mejor. ¿Ya? Sí, Peter en vivo era un poquito, dejaba que desear frente a otros cantantes. El bombo, ¿cómo se llama? Se acabó. ¿O sigo? Dice que está grabando. Ahí estás. Tuviste un pequeño hipo, pero ahí estás normal. ¿Dónde me quedé? Estabas hablando del Mae. Ok, el vocal actual técnicamente es un mucho mejor vocal. Tiene más rango vocal, tiene más resistencia y todo, pero el timbre de voz de C.P. Third de alguna manera fue una de las claves del sonido de Dragon Force cuando Dragon Force apareció. Es lo que te decía de que a veces no es necesariamente lo técnico del músico, no es necesariamente, sino es más bien la esencia lo que le da vida. Total. No, y al final, definitivamente, y a todo lo que hemos estado pues conversando acá, madre, se va rápido el rato, ya estamos llegando a los 40 minutos, más bien ya hay que ir cerrando, y es justamente pues lo que veníamos diciendo, que las bandas son organismos vivos en constante mutación, no son una fotografía, están llenos de personas, cada persona con sus enredos, con sus objetivos, con su historia propia. Y pues las bandas como instituciones trascienden a la gente. Tal vez decirle a la gente, si llegaron hasta acá en este episodio, que nos dejen en los comentarios cuáles son para ellos los casos más interesantes tal vez de evoluciones de bandas, o cuáles son las bandas que se han arruinado por la evolución. ¿Les gusta el Mago nuevo? ¿Les gusta el Rhapsody nuevo? ¿Eran de Luca Turilli's Rhapsody o de Rhapsody of Fire? Inventemos una categoría. ¿Cuál
¿cuál sería un ejemplo para ustedes de una banda teseo? Una banda Exacto, teseo. exacto. Yo quiero, antes de que se me vaya esta idea, quiero agregar algo a lo que decía Ale con respecto a Mago Dios. Chus es un genio y les voy a decir por qué. Porque a Chus siempre le han dicho cómo tenés una banda y sacás integrantes, metes integrantes sin escrúpulos, porque a veces los ha despedido por despedir o por algo, por X, y quita uno, pone otro, y no sé qué, y los busca y así. Y Chus es un genio porque él ha jugado con la psicología del fan, y la justificación de él es: vean el Barcelona, vean el Real Madrid. Cristiano Ronaldo llegó, se fue, y el Real Madrid sigue siendo el Real Madrid, y seguirán jugadores y vendrán jugadores, pero el Real Madrid sigue siendo el Real Madrid. Chus es un genio porque juega con la mente de las personas y maquilla esa siniestralidad con algo que todo el mundo quiere, todo el mundo entiende y todo el mundo adora. Entonces a mí me parece que el MAE ha logrado, bueno, aquí en Costa Rica decimos MAE, si nos ven en otros países, el muchacho ha logrado maquillar esa crítica que se le ha hecho de un propietario de banda siniestro, digamos. Lo ha logrado maquillar por ahí y suavizar lo que tal vez él en esencia es. Ahí creo que Dani dio en el blanco riquísimo, porque ¿por qué se cuestiona la moralidad de Chus en la música? Pero ¿qué hacía Chus antes de Mago Dios? Era futbolista. Chus es un director técnico. Entra y saca el jugador que necesita en ese momento. Esa misma ética en el deporte no se critica. En el deporte se ve como algo, estoy jugando de abogado del diablo, a mí también me gusta el Mago Dios viejo, pero creo que es interesante que hay como una moral y una ética que en la que estamos metidos los músicos como un poco más camisa de fuerza, y en otros campos no está. Entonces, solo quería hacer esa nota. Está bien. Es que esto es arte. Sí. Pero no, de verdad, muchísimas gracias, Dani, Ciro, yo creo que estuvo muy bueno el episodio, mejoramos un montón de aspectos técnicos, sabemos que el primer episodio tuvo sus hipos, pero estábamos empezando y es mejor empezar con errores que no empezar nunca. De verdad que transcurrió de una manera muy fluida, y a los que llegaron hasta acá, pues ojalá les haya gustado el episodio. Déjennos en los comentarios también qué tema les gustaría que abordemos, eso es importantísimo. Y pues, Dave, nos queda vernos en un próximo episodio de Metalocuencia. Pura vida. Pura vida a toda la gente que nos vio. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Hasta luego.